el XL, el Excel de Tricky. Y lo que les comentaba, tengo inconvenientes con el video por el peso, entonces voy a ver si le corto un poco para ver si lo puedo subir acá. Respecto a la tarea, ¿están observando? Sí, señora. Listo. Entonces nosotros habíamos quedado con dos compromisos, con el collage de Tricky y con el collage de... creo que es. Habíamos quedado con el collage de Tricky y con el collage de grupo B, ¿no? Okay. Listo, collage Tricky y collage, bueno, con el collage de Tricky. Collage NumPy y pruebas de conocimiento. Listo, entonces... Bueno, entonces ahí bueno, ahorita les hago la asignación para esas dos entregas. De todas maneras, las entregas quedan abiertas hasta el 19 de junio. Listo, entonces yo ahorita me recuerdan cuando vayamos terminando la clase. Listo. Bueno, los temas que se trabajaron fue arreglos con Python normal, y hoy vamos a trabajar arreglos con NumPy. Entonces, la metodología para trabajar, vamos a... Dime. ¿Alguien me está hablando? Es que no escucho. Sí, profe, disculpe que si me repite lo último que dijo que no le entendí. Acerca de las asignaciones. O sea, lo que nosotros tenemos para entregas es lo que ustedes observan acá. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la unidad 3. Está el 15%, está este collage de Tricky, que acá incluye, en esta entrega incluye el cambio que hacen ustedes a arreglos y el cambio ya a lo que es el Tricky. Por eso en la carpeta yo les coloco los dos notebooks. Uno es entrar y pues revisar y completar los ejercicios, y el otro ya es elaborar el juego. Entonces... Profe, una pregunta. Dígame. Nosotros habíamos subido un trabajo de Colab para este segundo corte, ¿está contemplado ahí? O sea, porque Sí, nosotros queríamos terminar. con el de figuras les voy a colocar un bono, claro, eso yo lo califico. El que tenemos de figuras también lo califico. Pero entonces yo les coloco es un bono sobre lo que ustedes hagan, un valor adicional sobre lo que ustedes entreguen. Sí, claro, eso también se califica. Okay. Bueno, entonces nosotros en la clase ya empezaron a grabar. Okay. Bueno, en la clase anterior nosotros trabajábamos arreglos utilizando Python directamente. Ahora vamos a empezar a trabajar con NumPy, que es una librería que se utiliza por lo menos para operaciones aritméticas, operaciones estadísticas, para manejo de arreglos, manejo de matrices, álgebra lineal, operaciones matemáticas. Entonces, esta librería NumPy
si nosotros hacemos la comparación, tendríamos lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con Python, tenemos dos formas de almacenar, que son los vectores. Cuando nosotros trabajamos con vectores, vamos a tener posiciones contiguas de memoria, donde vamos a guardar la información. Realmente en Python nosotros creamos es una lista. Entonces creamos una lista y a través de las posiciones que corresponden a los índices, hacemos referencia a cada uno de los elementos de esa lista. Acá también en Python trabajamos matrices. Entonces las matrices se comportan como una lista de listas. Entonces tenemos una lista que es la grande y cada una de las líneas que están acá corresponden a las filas, y dentro de ellas guardamos los elementos que hacen parte de las columnas. Entonces, para acceder nosotros a una matriz, lo hacemos con el índice de la fila y el índice de la columna. Eso es con Python. Entonces, en este cuadro se establece un paralelo entre Python y NumPy. O sea, el Python puro, digamos así. Realmente nosotros para arreglos y matrices manejamos el concepto de lista, y para matrices una lista de listas. En NumPy, en el módulo de NumPy, vamos a trabajar con una clase que es NDArray, que es la que permite hacer todo el almacenamiento de la información para los arreglos. En NumPy, en Python, nosotros en una lista, en un arreglo, podemos guardar elementos que correspondan a diferentes tipos de datos. Entonces podemos guardar enteros, podemos guardar objetos, podemos guardar decimales, booleanos, mientras que en NumPy los datos que guardemos en el arreglo deben ser del mismo tipo. En Python los índices pueden usar números negativos, entonces yo puedo hacer referencia a un índice y ese índice me devuelve por lo menos -1, mi lista -1, me va a devolver el antepenúltimo elemento de la lista. En Python, en NumPy, los índices son enteros, no admiten números negativos. En Python las listas pueden cambiar su longitud una vez creadas. Entonces nosotros mediante el método ape podemos adicionarle valores a la lista. En NumPy los arreglos no cambian en principio sus dimensiones una vez creadas. Nosotros dimensionamos el arreglo y continuamos con las mismas condiciones. Los elementos de las listas en Python son referencias a los datos originales, mientras que en NumPy los elementos del arreglo corresponden directamente a los datos. O sea, nosotros en NumPy estamos almacenando realmente los datos, mientras que en Python estamos refiriéndonos al almacenamiento de esos datos. Por lo menos cuando vamos a imprimir una lista, podemos tener una función que sea imprimir lista y enviamos la referencia de la lista original que vamos a imprimir. En Python las listas toman demasiado espacio en memoria. En NumPy las estructuras de datos usan menos memoria. En Python las operaciones sobre la lista son lentas, y en NumPy, como estamos almacenando directamente los datos, las operaciones van a ser más rápidas que las listas. En Python las operaciones entre las estructuras se hacen desde cero, y en NumPy tienen incorporadas funcionalidades de álgebra lineal. Entonces, como les comentaba, o sea, Python él importa módulos que ya están creados, por lo menos NumPy, y a partir de esa acción de importarlos, tenemos acceso a trabajar con los métodos y modificar los atributos. Entonces, en esta comparación podemos concluir que los arreglos que creamos en NumPy tienen mejor desempeño, mayor funcionalidad y ocupan menos espacio de memoria.
Bueno, entonces para nosotros crear un arreglo, una matriz, se hace de la siguiente manera. Se conoce como grilla, arreglo o tabla de elementos en NumPy, usa primordialmente números y todos los elementos van a ser del mismo tipo. La dimensión de los arreglos se denomina ejes, axis. El número de elementos en un eje se denomina longitud. Los distintos ejes de un arreglo están indexados por tuplas. Acuérdense que las tuplas son elementos que se mantienen fijos. Cuando yo trabajo con una tupla, siempre voy a utilizar paréntesis. Eso me indica que es una tupla. A la tupla de enteros positivos que indica la longitud de cada eje del arreglo se le conoce como Chey y el número de elementos de ejes como dimensión. Entonces, vamos a mirar acá en este ejemplo que hay acá. Listo, entonces tenemos nuestro arreglo. En arreglo, este NP es el alias con el cual yo importo el módulo de NumPy. Ya ahorita en el cola lo revisamos. Con el método array, voy a crear un arreglo y entre paréntesis como parámetro tengo el arreglo. Entonces, por lo menos esta forma de escribir me indica que tengo un arreglo que tiene 2 filas y tiene 4 columnas. Entonces, si ustedes lo observan acá gráficamente, tendríamos 2, 3, 5, 7 en la primera fila, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en la segunda fila. Para nosotros poder revisar los elementos de este arreglo, entonces la clase de nuestro arreglo, si nosotros le damos type, que lo vemos ahorita en el Colab, la clase va a ser numpy.ndarray. Esa es la clase con la cual creamos nuestro arreglo. El Chey, entonces el Chey corresponde a la longitud del arreglo. Entonces el Chey, el primer valor que tenemos en la tupla es 2, quiere decir que tiene 2 filas y 4 columnas. La dimensión de nuestro arreglo es 2, que corresponde a una matriz. El tamaño de nuestro arreglo es 8, que es la cantidad de elementos que tiene. El tipo de los datos, en este caso, es enteros de 64 bits. Y el dato, por lo menos en la posición 0000, corresponde al número 2, que es el que tenemos acá. Hay unas funciones que son básicas para crear los arreglos. Tenemos arrange. Esta función ayuda a crear rangos de datos similares a range de Python, pero ese rango es devuelto como un arreglo. Linspace, esta función ayuda a crear rangos de datos similares a range, pero en el rango se puede definir cuántos valores se quieren establecer, lo que permite crear datos de tipo flotante. Reshape, esta función permite cambiar la forma de los datos del arreglo original en otro arreglo. Empty, esta función permite crear un arreglo vacío a partir de una forma shape definida como parámetro. Entonces nosotros recibimos la cantidad de filas y la cantidad de columnas y a partir de ello creamos un arreglo que está vacío. Ceros. Esta función permite crear un arreglo en donde todos sus datos son 0 a partir de una forma definida como parámetro. Entonces acuérdense que este elemento Chey, que lo vamos a encontrar muy seguido acá en NumPy, el Chey hace referencia a la longitud de cada eje del arreglo. Entonces el Chey siempre, cuando hablemos de Chey, nosotros realmente lo que estamos hablando es de la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene nuestro arreglo. Entonces, ojo con esos términos. Ones, esta función permite crear un arreglo en donde todos sus datos son 1, a partir de una forma Chey
definida como parámetro. Bueno, estas son unas de las principales funciones o métodos con los cuales vamos a trabajar en NumPy. En Python, decíamos que yo en Python, cuando tengo un arreglo, puedo guardar un entero, puedo guardar un número decimal, puedo guardar estos símbolos que aparecen acá, hace referencia a objetos, puedo guardar un texto, ¿sí? Un string. Eso lo podemos hacer en Python, Python normal, o sea, con el motor de Python. Cuando yo les digo Python, estoy haciendo referencia al motor de Python. Con NumPy, no. O sea, con NumPy, si tenemos arreglo enteros, es arreglo entero. Si tenemos arreglo de string, es cadena de string. O sea, acá no nos permite que los datos sean heterogéneos. Los datos que permite almacenar NumPy son datos genéricos. Podemos guardar números. En los números podemos guardar números enteros con signo, sin signo. Podemos guardar, bueno, acá habla de algo que son números inexactos, donde guardamos flotantes y guardamos también números complejos. Caracteres, en caracteres podemos guardar string o podemos guardar Unicode. Unicode lo que nos permite es que podemos almacenar por lo menos símbolos y también podemos trabajar con emojis. Tenemos datos booleanos y tenemos datos de tipo object que corresponde a las clases que nosotros podemos crear o clases que se manejen en otros módulos. Bueno, operaciones de álgebra lineal. Entonces, en NumPy, uno de los usos típicos que tiene es realizar operaciones entre matrices, crear arreglos relacionados o hacer operaciones de cálculo en álgebra lineal. Entonces, por lo menos nosotros podemos asignar una matriz a otra matriz, podemos adicionar matrices. Entonces tengo una matriz, esta matriz más esta matriz me da una tercera matriz. Puedo hacer sustracción de matrices, puedo hacer multiplicación de matrices. Entonces acá estoy multiplicando las matrices, entonces multiplico la fila por la columna y acá voy obteniendo el resultado de ese producto. Puedo hacer producto escalar o puedo acá crear la matriz inversa. Entonces tenemos por lo menos esta matriz. Yo puedo trabajar a partir de la matriz, crear la matriz traspuesta, crear la matriz inversa, la matriz identidad y la matriz diagonal, que son una de las operaciones básicas que nosotros hacemos en álgebra lineal y que necesitamos en los cálculos. También podemos hacer visualización de la información que tengamos en esas matrices. Lo hacemos a través del módulo Matplotlib de forma muy sencilla. Listo, ese sería, digamos que de forma general, el concepto de NumPy. Entonces vamos a reforzar con el Color. Entonces les explico y luego de que les explique les comparto. Entonces me indican que tengan una buena visualización. Ahí. ¿Me confirman, por favor? Si están observando bien la letra. Sí, profesora, se ve bien. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces en este notebook se presentan los conceptos básicos, las características y las funcionalidades del módulo NumPy para el manejo de arreglos n-dimensionales. Bueno, la idea es que guarden este arreglo con otro nombre, pero entonces yo lo descargo y ustedes lo cargan a su Color, colocándole el grupo que es B2 y el grupo de programación B2 y colocándole el grupo de trabajo. Bueno, entonces lo primero que nosotros debemos hacer para poder trabajar con NumPy es importar la librería. Entonces, para importar la librería,
lo hacemos utilizando la palabra reservada import. Entonces, con import numpy, y acá le vamos a colocar un alias. Entonces, el alias es la forma como en el resto del código lo vamos a referir. O sea, cuando nosotros hablemos de numpy, lo llamamos como np. Para crear mi arreglo, entonces creo una variable que se llama mi vector, le igualo np, o sea, estoy haciendo referencia a numpy, punto, array, y entre paréntesis y corchete cuadrado, coloco los elementos del arreglo. Entonces, para poder ver el arreglo que fue creado con numpy, simplemente le doy print mi vector. Entonces, yo ejecuto este código, me estaría mostrando, me estaría imprimiendo el arreglo. Listo, entonces acá ustedes pueden visualizar los elementos del arreglo que acabamos de crear. La diferencia entre Python y numpy es que en Python yo utilizo, para crear arreglos, utilizo una lista de lista. Y en numpy acá vamos a entrar a trabajar con una clase. Esta clase es ndArray, en la cual un arreglo es una grilla o es una tabla de datos. Bueno, acá ya vimos la presentación y acá podemos mirar en el ejemplo. Entonces, cuando yo trabajo con Python, o sea, cuando hablo de Python, estoy haciendo referencia al core de Python o al Python básico. Acá yo creo mi lista con estos elementos. En numpy lo creo, o sea, el arreglo lo creo haciendo referencia a np, punto, el método para crear el arreglo, que es array, y los valores del arreglo. ¿Listo? Entonces, si nosotros imprimimos con la función type, nos va a mostrar qué tipo o cuál es la clase en la cual se crea cada uno de estos arreglos. ¿Listo? Entonces, acá por lo menos, acá simplemente me muestra el tipo, ya lo vamos a revisar. Acá en esta partecita, yo trabajo con detail, que este es un atributo del objeto ndArray. ¿Listo? Entonces, si yo quiero por lo menos ver un valor de la lista, de mi lista que es en Python, hago referencia a su índice. ¿Listo? Entonces miremos la ejecución y revisamos. Entonces, en esta parte donde yo le pido que me imprima el tipo, me imprime a qué pertenece mi lista, es de clase list, y mi arreglo es de clase numpy ndArray. O sea, es un objeto ndArray que pertenece al módulo numpy. Cuando le coloco por lo menos este prim, donde le estoy enviando como parámetro el nombre del arreglo, mi arreglo como lo nombré, y le estoy colocando el método de type, entonces él me devuelve int64. Quiere decir que ese arreglo que creé es un arreglo cuyos datos son enteros en formato de 64 bits. Cuando le doy print type mi lista, el primer elemento de mi lista, entonces me muestra que está creando o que tiene almacenado un elemento de la clase entero. Ese es para el Python normal. Y acá con esta instrucción print, mi arreglo y mi lista, estoy obteniendo la impresión de los elementos de la lista. Entonces acá se cuenta que cuando yo imprimo mi arreglo no está separado por comas, ¿sí? Simplemente los elementos de la lista, pero sin ningún tipo de separación. Y cuando imprimo mi lista, que es de Python, la separo por coma.
Esa es una de las formas como nosotros podemos identificar los arreglos que estamos almacenando. Igual los dos son arreglos, pero el uso que se le da a los arreglos en NumPy, digamos que es que tienen unas funcionalidades más relacionadas con el manejo de las operaciones algebraicas. En NumPy se utiliza una cierta terminología que se debe manejar para hablar todos del mismo idioma. Bueno, acá está la presentación que ya les hice. Vamos a mirar cómo podemos obtener estos datos del arreglo. ¿Listo? Entonces tenemos este arreglo, estamos creando este arreglo. Igual, o sea, siempre lo vamos a crear con np. La función array. np la función array, y entre paréntesis vamos a colocar los valores que corresponden al arreglo. Entonces, en este caso, estoy creando unos corchetes cuadrados, y dentro de ellos estoy colocando dos conjuntos de números. ¿Listo? Entonces vamos a imprimir en este código, vamos a imprimir qué clase de arreglo es. Lo hacemos con type arreglo. El shape de nuestro arreglo, nos dice cuántas columnas y cuántas filas tiene. La dimensión de nuestro arreglo, que es el número de columnas, el tamaño de nuestro arreglo, el tipo de datos que almacenan y uno de esos datos en determinada posición. Revisamos. Listo. Entonces, la clase de nuestro arreglo es numpy.ndArray. El shape es el tamaño, entonces la dimensión. El shape son dos filas y 4 columnas. La dimensión hace referencia a la cantidad de filas, que son 2. El tamaño es la cantidad de elementos que tiene, en este caso tiene 7. Los tipos de datos, entonces estamos guardando enteros de 64 bits. Y el dato que está en la posición 00 es el número 2. Efectivamente, si nosotros revisamos, ese es el primer elemento que estamos guardando ahí. La fila 0, la columna 0. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Pues entonces vamos a mirar unas funciones básicas para el uso del módulo NumPy, como son arrange, linspace, reshape, empty, ceros, honest. Listo. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Entonces vamos a crear un arreglo, un array que se llama rango. Este rango lo creamos con la función arrange. En la función arrange tenemos dos parámetros que corresponden a la cantidad de filas y a la cantidad de columnas. Entonces vamos a imprimir el rango, el tamaño, y vamos a imprimir los elementos. Acuérdese que la función arrange, él me crea números aleatorios. ¿Listo? Bueno, entonces con la función reshape lo que hacemos es crear este arreglo docena 2d.nparray. Asignamos este arreglo, revisamos los valores, y luego lo que vamos a hacer es de este arreglo, o sea, este es un arreglo que tiene dos filas y 6 columnas, 2 filas, 6 columnas. Entonces con la función rechain lo que vamos a hacer es este arreglo lo vamos a convertir en una matriz que tenga 3 filas y 4 columnas. Entonces miramos las estadísticas de este nuevo arreglo, que es docena 3D. Con la función linspace vamos a crear un arreglo que tiene números flotantes, que está entre 0 y 1. Entonces, también vamos a ver las propiedades del arreglo. Acá con ceros
estamos creando una matriz de 3 columnas y 3 filas que contienen ceros. Acá los vemos. Y con ones vamos a crear una matriz de 2 filas y 3 columnas que está llena de unos. Entonces vamos a hacer la ejecución y vamos mirando. Entonces con la primera función habíamos creado 10 números, bueno, el rango de nuestro arreglo es 10, y acá lo que estamos creando es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aleatoriamente 10 elementos. Para el segundo ejercicio, que creamos un arreglo que tiene 2 filas y 6 columnas, los elementos de ese arreglo serían 12, y acá lo muestra. Cuando le hacemos el reshade, lo que estamos es estos mismos datos que tenemos acá, estos mismos datos que tienen acá en esta matriz, lo vamos a convertir en un arreglo que tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Listo? Acá tenemos el uso de la función linspace. La función linspace me crea un arreglo de 10 elementos. Entonces son números flotantes. ¿Listo? En arreglos ceros, entonces me está creando una matriz de 3×3 donde todos sus elementos tienen 0. Y en arreglo 1 me está creando una matriz de 2×3 donde todos sus elementos contienen 1. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio usando NumPy para crear un arreglo de 2×3 de números generados de forma aleatoria e imprimir el resultado. Entonces me indica cómo lo haríamos. Crear una matriz de 2×3 que me guarde números aleatorios e imprimirlo. Acá yo le voy a hacer un ejemplo inicial, luego ustedes lo modifican y ya dejan, pues, o sea, acá donde les coloco escribe su código, es donde ustedes van a ir modificando el número. Listo. Entonces, miremos rápidamente, les doy las indicaciones. Entonces, para yo crear un arreglo de números aleatorios, utilizo linspace. Acá le colocaría cuántos elementos quiero. ¿Listo? Y para imprimirlo simplemente le doy print con el número de elementos. Perdón, con el nombre del arreglo. Esa es una forma si yo quiero un arreglo que tenga valores flotantes. O yo puedo tener también con la función arrange, le doy acá el número de filas, el número de columnas y simplemente imprimo el nombre del arreglo. ¿Listo? Eso es muy sencillo el ejercicio. Vamos a mirar los tipos básicos en NumPy. Entonces en NumPy nosotros podemos almacenar información de enteros, de flotantes, de booleanos, string. La condición es que los elementos del arreglo sean todos del mismo tipo. Entonces acá, por lo menos en este ejemplo, yo estoy creando un arreglo que tiene 3 elementos, acá con la función, perdón, el método de type. Entonces estoy mostrando el tipo de datos que guardo. Acá en este caso, en Y, estoy creando un arreglo de flotantes. Entonces acá con esta función verifico. Acá estoy creando un arreglo es un array que contiene los valores 3, 5, 12, 18. Yo puedo crear un arreglo haciendo una comparación. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá?
Estoy diciendo B va a ser igual al arreglo cuyos elementos sean menores que 10. ¿Listo? Entonces acá me imprime el tipo de dato y me muestra el nuevo arreglo. En este otro ejemplo tengo un array que tiene 2 cadenas de caracteres que se llama mensaje. Entonces acá imprimo mensaje y el tipo de datos. Tengo otro array que tiene caracteres. Los caracteres, fíjese que yo acá los designo con comillas sencillas, las cadenas de caracteres con comillas dobles. Y acá muestro los valores. Acá hay algo interesante que no tiene Python, es que yo puedo almacenar números complejos. Entonces, almacenar un número complejo lo puedo hacer de la siguiente manera. Acuérdense que un número complejo siempre va a estar conformado por el valor imaginario. Entonces, acá lo estoy almacenando. Entonces, miremos la ejecución. Entonces, para nuestro primer ejemplo, efectivamente los números que almacenamos son números enteros y este es nuestro arreglo. Para el segundo ejemplo, estamos almacenando un número flotantes. Esos son nuestros números. Para el tercero, estamos almacenando booleanos. Acá donde les comenté de la comparación, ojo, esta partecita, donde les comenté de la comparación, él me devuelve el valor de la comparación, si es verdadero o si es falso. ¿Qué es eso que tengo acá? Entonces yo tengo un arreglo original que se llama arreglo, que tiene 3, 15, 12 y 18. Entonces estoy creando un nuevo arreglo que se llama B, pero ese arreglo depende de una condición. Entonces comparo. 3 es menor que 10, verdadero. 5 es menor que 10, verdadero. 12 es menor que 10, falso. 18 es menor que 10, falso. Entonces estoy creando un arreglo que tiene el resultado de una comparación. O sea, tiene el resultado de una condición. Acá en este otro ejemplo tengo Hola Mundo. Hola Mundo tiene un tipo de dato que es U5. En las vocales U1. Y cuando trabajo con números imaginarios, el tipo de dato es complex 128. No sé si tengan alguna pregunta acá o les quedó todo claro. Bueno, hay unas operaciones básicas entre arreglos, como suma, resta, multiplicación. Podemos hacer cálculos de funciones o podemos hacer multiplicación de matrices a través del operador arroba. Entonces acá hay un script donde tenemos dos arreglos. El arreglo A, que está conformado por 2 filas y 2 columnas con estos valores. Tenemos el arreglo B, que sería estos elementos que están acá. Cuando nosotros sumamos A y B, entonces vamos a hacer la suma de las dos matrices. O sea, vamos a hacer la suma de 2 matrices 2 por 2. Acá hacemos la resta de las 2 matrices, la multiplicación, el cuadrado de una matriz, calculamos el seno de los elementos de la matriz, hacemos la multiplicación de las matrices y calculamos las raíces de los elementos de la matriz. Entonces es muy sencillo, ¿sí? O sea, simplemente con el operador, o sea, con el operador más, hacemos la operación de las 2 matrices con resta, el producto, la suma, la multiplicación de las matrices y la raíz cuadrada. Acá tengo un error. Función 0. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para por lo menos ejercicios de álgebra lineal, eso es muy sencillo. ¿Sí? Listo.
Entonces miremos otras operaciones de álgebra lineal. Nosotros podemos hacer operaciones básicas como calcular la matriz traspuesta, la matriz inversa, la diagonal, crear una matriz identidad, entre otros. ¿Listo? Entonces acá importamos NumPy, creamos una matriz con el objeto, con el método array. Esta es la matriz original. La matriz traspuesta, entonces la creamos con el método transpose. O sea, cuando nosotros hacemos esta asignación, nuestra matriz original, punto transpose, realmente en transpose estamos creando la matriz transversa. Para crear la matriz inversa, entonces el método es lineal_im. Y como parámetro va el nombre de la matriz a la cual vamos a crearle la inversa. Para la matriz identidad, en la matriz identidad nosotros trabajamos con la función age y pues lo que hacemos es colocarle como parámetro de cuánto por cuánto. Listo. También podemos crear hacer la multiplicación de la matriz. Vamos a multiplicar la matriz original por la matriz identidad. Acuérdense que multiplicamos utilizando el operador arroba y acá hacemos la multiplicación. ¿Listo? La diagonal, entonces acá lo hacemos con np diag, este es el método. Y como parámetro viene el arreglo del cual le vamos a calcular la diagonal. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar. Listo, entonces nuestra matriz original es 2, 4, 6, 9. La matriz traspuesta, entonces cambiamos, en la traspuesta cambiamos filas, las columnas las convertimos en filas. Acá calculamos la matriz inversa, acá calculamos la matriz identidad, la multiplicación con la matriz identidad y la matriz diagonal. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces es muy sencillo, o sea, hacer este tipo de operaciones con NumPy es muy sencillo. Nosotros acá vamos a manejar dos conceptos que son los conceptos de vistas y los conceptos de copia de los arreglos. Cuando trabajamos con vistas, corresponden a partes o a la totalidad de los datos de un arreglo sin llegar a copiarlos. Entonces acá en el siguiente ejemplo muestra un arreglo base del cual se toma una vista o porción de los datos de la estructura para realizar algunas operaciones. Si lo que se desea no es tener una vista de los datos, sino una verdadera copia de los mismos, existe un método para forzar tal copia como se muestra en el siguiente ejemplo. Una forma de saber si los arreglos están compartiendo los mismos datos en memoria es utilizando el método char_memory. ¿Listo? Entonces, si están compartiendo los datos, me devuelve true. Si no, me devuelve falso. Listo, entonces vamos a hacer acá el ejercicio. Tenemos un arreglo que lo llamo base, que me crea números aleatorios y vamos a crear una vista. Entonces, esta vista lo que hace es copiar los datos, o sea, el parámetro que le coloco acá, datos de 2 en 2. Listo, acá mostramos el arreglo base. Y acá mostramos la vista. O sea, acuerden que la vista es como nosotros sabemos que existe un arreglo y de ese arreglo hacemos, digamos, mención de determinados elementos, pero sin copiarlos. O sea, simplemente es como si nosotros apuntáramos hacia ese elemento sin tener una copia real del arreglo. ¿Listo? Y acá, pues, vamos a imprimir los dos elementos para verificarlos. Entonces, ejecutemos primero esto para verificarlo y luego revisamos la forma como se establece la copia.
Entonces fíjense que nosotros acá en mi arreglo base son los números del 0 al 9, los datos de la vista, entonces los habíamos tomado de 2 en 2, entonces va a ser 0, 2, 4, 6, 8. Pregunta con la función ChainMemory, si los datos de memoria son compartidos, me dice que sí, o sea, estamos hablando del mismo conjunto de datos, tanto para la base como para la vista. Imprimimos los valores, los datos del arreglo base, nuevamente, y los datos de la vista nuevamente. ¿Listo? Bueno, acá ¿por qué me aparece el 100? Porque yo le estoy colocando en la posición 0, la posición 0 reemplácelo por 100, por eso es que me aparece acá el 100. ¿Listo? Entonces es como para que ustedes se den cuenta que la vista cambia dependiendo del contenido de los datos, porque yo le coloco 100 acá y él igual en la vista me va a seguir tomando cada dos posiciones. Entonces me toma la posición 0, la posición 2, la posición 4, la posición 6 y la posición 8. Me toma las posiciones de 2 en 2. Vamos a ver ahora lo que está relacionado con la copia. Entonces, en base en la posición 0, colocamos un 0, nuevamente digamos que lo colocamos tal cual estaba. En copia le estamos asignando el arreglo base. Con estos 4 puntos le indico que me tome elementos de 2 en 2 en las posiciones. O sea, los elementos que estén en la posición 0, en la 2, en la 4, en la 6, en la 8, etcétera, son los que me va a tomar. Con el método copy, lo que estoy diciendo, esos elementos que están de 2 en 2, cópielos en copia. Eso que es el nombre del arreglo que vamos a utilizar. Acá vemos los elementos del arreglo. Acá hacemos el cambio, por lo menos en la posición 9 colocamos un 100 y vamos a ver la impresión de los dos. ¿Listo? Entonces, acá está. Entonces, los datos del arreglo base son 0, 2, 4, 6, 8. Los datos del arreglo base, nuevamente, perdón, qué pena. Los datos de la copia del arreglo base son 0, 2, 4, 6, 8, que son las posiciones de 2 en 2. Este es el arreglo base, ¿sí? Del cual estoy tomando los elementos. Fíjese que yo acá modifiqué la posición 9 y la reemplacé por 100. Entonces, cuando vuelvo a tomar los datos de la copia, me toma los que ya tenía almacenado con anterioridad. O sea, no está actualizando los cambios que yo hago en el arreglo original. Entonces, cuando imprimo la función, los datos en memoria son compartidos, no, son falsos porque es esta función que tengo acá. Son falsos porque se hizo una copia de los elementos. Entonces la función lo que hace es make share memory, me toma los dos conjuntos de arreglos que voy a comparar para ver si están siendo compartidos. En este caso no están siendo compartidos porque se creó una copia de los valores originales. Ahora vamos a mirar la visualización. Entonces, un aspecto que se debe tener en cuenta es que una vez tengamos nuestros datos almacenados, ya sea en arreglos o en estructuras de datos, lo importante es poderlos visualizar de alguna manera. Entonces, para ello, vamos a utilizar Matplotlib, que es otro módulo de Python, al igual que NumPy, y lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, con la función import, importo Matplotlib pyplot, y lo voy a renombrar o le voy a colocar el alias PLT. Acá en X voy a crear un conjunto de datos que me permite valores flotantes.
y en la variable senx voy a calcularle el seno a ese conjunto de datos X, a este arreglo. Entonces acá imprimo el tipo de datos, los valores de X, los valores de seno, sen X, y los imprimo. Entonces, para poder visualizar esto en forma de función, voy a utilizar la función de matplotlib, el método plot. O sea, plot es algo así como plotear, que lo que hace realmente es, en este caso, voy a hacer la función de X, los valores de X, y los valores de la función seno de X. Entonces tendríamos algo así. Listo. Los tipos de datos de X son float. Él me está creando este conjunto de datos de forma aleatoria. Los tipos de datos de sen son float también. Me calcula el seno de estos valores. Y acá me muestra la función. Entonces me está mostrando la función me está mostrando la gráfica de la función seno. No sé si tengan alguna pregunta en esto o quieren que les explique nuevamente. ¿O lo entendieron de una? Bueno, entonces continuemos. Bueno, acá es el mismo ejercicio que hicimos con anterioridad, pero vamos a agregarle un parámetro o un método que nos permite, que nos permite, listo, entonces acá lo mismo, tenemos los tipos en X, en Y, que nos permite tomar, o sea, hacer la gráfica no en forma de línea, sino en forma de puntos. Entonces, esto lo hicimos empleando este parámetro. ¿Listo? O sea, ahí lo que le estamos colocando es un símbolo. Ok. La otra forma como nosotros podemos manejar nuestros arreglos es leerlos y escribirlos de un archivo. Entonces acá escribir y leer en un archivo de texto un array de 5×4 generando sus datos a partir de números aleatorios del 0 al 9 como enteros de 8 bits. Entonces, bueno, acá vamos a trabajar con una funcioncita. Bueno, cuando estamos en Colab no necesitamos, si estuviéramos en otro ambiente, quitaríamos acá eso. Listo, entonces creamos el arreglo A np random.radin. Acá le estamos diciendo que nos crea un arreglo de valores entre 0 y 1, de 5 filas y 4 columnas. Y el tipo de dato lo estamos colocando como un entero de 8 bits. Listo, acá imprimo el arreglo y acá voy a guardar el arreglo en un archivo que se llama mis datos txt. Listo, ahora en esta segunda parte es lo contrario. Tengo guardado mi arreglo y lo voy a leer desde el archivo, o sea, con load.txt. Lo leo desde el archivo y lo muestro por pantalla. Listo, entonces creo y guardo mi arreglo y acá lo estoy leyendo. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces voy a eliminar esto. Listo, voy a eliminar este archivo. Listo. Ok, bueno, entonces volvemos nuevamente. Entonces la idea es la siguiente: creo una matriz y esa matriz la voy a guardar en un arreglo. Este es, digamos, dentro del espacio de almacenamiento. El archivo que yo genere acá me va a quedar almacenado en este espacio de almacenamiento. Entonces ejecuto mi programa. Listo, entonces acá creo mi archivo
vamos bueno, acá no puede, me tocaría separarlo para cambiarle los datos. Entonces, si yo descargo mi TXT, y lo abro, efectivamente corresponde a los valores que estoy creando. ¿Sí? Me los crea como si fueran float. ¿Sí? Pues realmente me está guardando son enteros. Pregunta, muchachos. Listo, entonces acá tenemos otro ejercicio donde vamos a definir 3 funciones. Pueden ser seno, coseno, las funciones matemáticas que ustedes quieran utilizar, y acá van a escribir su código. ¿Listo? Entonces, el código de la primera, la segunda y la tercera función. ¿Preguntas? Entonces, de forma general, esto es lo que corresponde al tema de NumPy. Si ustedes quieren profundizar en NumPy, podemos ir al entrenador. Y pues ahí nosotros vamos a encontrar que NumPy pues tiene una cantidad impresionante de métodos, ¿sí? O sea, pero así más general es esto, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden encontrar bueno, todo lo que es la parte básica de NumPy, que es crear matriz, indexar, buscar dentro de una matriz, toda la parte aleatoria y las funciones de NumPy. ¿Listo? Acá si quieren ustedes profundizar sobre el tema. Pregunta, muchachos. Preguntas. Bueno, muchachos, entonces ese sería el tema que tenía para compartirles hoy. No sé si ustedes tengan alguna inquietud. Vamos a detener la grabación. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este Colab? Entonces, lo primero que van a hacer es revisarlo nuevamente, hacer la ejecución de cada una de los códigos que están ahí, y van a incluir los conceptos que ustedes consideren necesiten y los ejercicios que están planteados. Pues vamos a quitarle acá las ejecuciones para poderles cargar. Otra cosita que van a hacer es separar los códigos, ¿no? O sea, insertan códigos y separan los códigos. Le voy a descargar ¿Es esto nomás? Sí. ¡Uy, corra! ¡Corra!
Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Profe, este collab de NumPy también es en grupo. Sí, ese también lo trabajan en grupo. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, con eso tendríamos el tema para el próximo 16. No sé si tengan alguna inquietud o ustedes revisan el COLAT y en la clase del lunes, o sea, la idea es que ustedes revisen el COLAT, lo personalicen y pues ahí es donde salen las dudas. Y lo revisamos el próximo lunes, ¿les parece? Listo, profesor. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención y si están de acuerdo, vamos por finalizada la clase. Profe, Bueno, collab, usted, ¿hasta cuándo hay plazo? todo va hasta el 19, pero en lo posible, si lo pueden entregar antes, mejor. Vale, profe. Listo, en Triki, ¿ustedes qué deben hacer? Entonces en Triki, vamos a ver, está acá. En Triki lo que ustedes van a hacer es lo siguiente, ustedes van a hacer el juego. Entonces, bueno, acá tienen una parte de conceptualización donde ustedes van a colocar los conceptos mínimos de listas, tuplas, diccionarios, o sea, conceptos que requieran para hacer el desarrollo del ejercicio. Ya en la parte del ejercicio propuesto van a crear la interfaz con la cual van a jugar, van a crear cada una de estas funciones con estas variables, esas son las variables con las que vamos a utilizar, y esta es como una especie de almacenamiento para ustedes poder realizarlo. Entonces, el almacenamiento, ¿en qué consiste? En que ustedes tengan una interfaz del juego, con los dos símbolos, con la X o la O, pero esa interfaz la estén manejando, la tengan relacionada con una matriz de 3×3, que para el caso de que el usuario digite un círculo, lo guardan un 1. Para el caso de que el usuario digite una X, guardan un -1. Para el caso que en el espacio esté vacío, dejan un 0. Y acá tenemos unos arreglos que se conoce con el concepto de arreglos paralelos o vectores paralelos, que son la sumatoria de las filas para ese X, de las columnas para ese Y de las diagonales. Entonces, cuando la suma de esas filas, de esas columnas o esas diagonales, cuando en una de sus casillas tenga un 3 o un -3, significa que alguien ganó el juego. Entonces, ustedes se proceden a identificar quién ganó. En caso de que tengan más de 6 jugadas y no tengan ningún valor de ese tipo, quedan en empate y pues tienen que hacer el ejercicio, que es limpiar el tablero y volver a empezar. Acá el reto, ¿cuál es? Con lo que ustedes conocían, ustedes crearían una lista de listas. Ahora con NumPy, con lo que ya conocen de NumPy, entonces pueden facilitar lo que es el manejo de eso. ¿Listo? Ese es el reto de Triki. Y pues hay un video de este juego que se hizo el semestre pasado en BBA. Voy a solucionar o sea, disminuir el almacenamiento para podérselos publicar, y tan pronto lo pueda publicar les informo para que ustedes lo revisen. Dubán, ¿sí le quedó claro? Dubán Andrés. Sí, señora. Gracias. Ok, es eso, o sea, es que ustedes hagan la implementación del juego a partir del análisis que se plantea en el COLAT. Si lo pueden hacer mejor, excelente, pero que mantengamos
digamos que de alguna manera las mismas funciones y la misma estructura. ¿Listo? Y acá pues es un ejemplo de cómo creamos una lista, cómo creamos los arreglos para filas, columnas y diagonales. Incluso acá ustedes pueden hacer su versión en Python y su versión en NumPy y comparar tiempos de ejecución. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, Bien, entonces profe, voy a crearle las asignaciones, vayan trabajando y revisamos el lunes. ¿Listo, muchachos? Las inquietudes que tengan. Y el lunes me muestran un avance de lo que llevan. Y con los otros dos COLAT, el de arreglos y el de NumPy, es entrar, revisar la teoría, hacer los ejercicios. Básicamente es eso. Bueno, muchachos, muchas Listo. gracias por su tiempo, por su atención y que tengan un feliz fin de semana. Y pues mientras no se diga lo contrario, este es el compromiso que tenemos, ¿no? Entonces ya digamos que así como a vuelo de pájaro, ya abordamos lo que es el contenido del segundo corte. La semana entrante entraríamos a trabajar Panda, un poco más de Matplotlib y Simple. Y hacemos una prueba de conocimiento, o a ver si alcanzo a meterles un ejercicio con simulación y pues a mostrarles algo de lo que yo trabajo con cartografía, pero lo de cartografía sí es como a modo de, digamos, de información, eso no lo voy a evaluar. ¿Listo? Profe, y si extienden el calendario académico, que eso es lo que están hablando y eso, sí, ampliar plazo. Sí, dime. Si Si amplían modifican el calendario académico, entonces se amplía el plazo para entrega. sí, claro, ampliaríamos el plazo para la entrega y nos permitiría, o sea, retomar nuevamente esto y hacer otros ejercicios. O sea, que no pase la clase como tan así plop, sino que tengamos más espacio para que ustedes hagan los ejercicios, revisen otros ejemplos y poder profundizar un poquito más en este tema que es bastante importante. ¿Cómo les pareció los ejercicios de álgebra lineal? ¿Quiénes de ustedes ven álgebra? O utilizan el álgebra en los cálculos, ¿no? O sea, una ventaja porque por lo menos solo con operadores más, menos, o con los métodos, nosotros podemos agilizar en las operaciones matriciales. Bueno, muchachos, muchas gracias. Que estén muy bien y que tengan un